Muy buenos días a todos. Les damos las gracias por su participación en la mañana de hoy. Pronto daremos inicio a nuestra conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de Global Valores, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Introducción a Portafolios Modelos y Presentación de Nuevo Producto de Global Valores. Evento que hemos organizado especialmente para ustedes, en donde les hablaremos sobre el manejo de carteras administradas a través de portafolios modelos en bases a ETFs. Nuevo producto que hemos venido trabajando en sociedad con JP Morgan Asset Management y estamos seguros que nos ayudarán en el manejo de las inversiones de ustedes, nuestros clientes. Para nosotros es grato poder contar en la mañana de hoy con la distinguida presencia de representantes de JP Morgan Asset Management como lo son Andrea Lozano, asociada de Colombia para la región andina, centroamericana y del Caribe. Ha estado en JP Morgan desde el 2018. Posee una licenciatura en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Giacomo Grage, director ejecutivo de JP Morgan Asset Management para la región andina, Centroamérica y el Caribe, con sede en Colombia. Es miembro del comité de dirección de JP Morgan en Colombia. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile y actualmente cursa un MBA de la Universidad de Columbia y London Business School. Carlos Brito, encargado de ETFs para Latinoamérica de JP Morgan Asset Management. También se desempeñó en BlackRock como especialista en ETFs para México. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas de la Universidad Iberoamericana y un MBA de la Universidad de Queensland en Australia, así como también un diplomado en Finanzas de la Universidad de Warwick y uno más en Instrumentos Derivados de la Universidad de Anáhuac.
Los invitamos a participar formulando preguntas a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla. Las mismas serán contestadas al finalizar la presentación. Pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente de conexión que se pueda presentar, por lo que les agradecemos permanecer conectados. Sin más que agregar, lo dejamos con nuestros conferencistas de la mañana de hoy. Súper, muchas gracias Luis, y la verdad que estamos súper felices de iniciar ya este trabajo que venimos haciendo en conjunto con Global ya hace un tiempo, y podemos sacar adelante esta sociedad, como decía Luis, donde traemos algo súper atractivo, uniendo las dos fuerzas, ¿no? De Global y JP Morgan Asset Management. Entonces, un poco antes de empezar, quería comentarles como qué es JP Morgan Asset Management. Yo sé que algunos a lo mejor han escuchado de JP Morgan, pero solo para darles un par de datos, ¿no? Entonces, lo primero es que yo sé que JP Morgan, para los que lo conocen, puede sonar grande, y la verdad que la parte de Asset Management, solamente nosotros estamos manejando alrededor de 3 trillion en Assets Under Management, y eso más o menos para ponerlo en contexto, ¿no? Yo sé que uno se pierde con los trillions, billions, por lo menos a mí me pasaba eso cuando empecé trabajando, y la verdad que si uno lo pone como en algo que uno tiene a lo mejor más cercano, pensando en cuánto genera Panamá durante un año, ¿no? Viendo el GDP o el Producto Interno Bruto, lo que nosotros estamos manejando de clientes es alrededor de 50, 60 veces el PIB de Panamá, ¿no? Entonces, eso es dinero de clientes alrededor del mundo que confían en nosotros y lo manejamos. Y la verdad que nosotros tenemos más de 500 estrategias de inversión, y eso no es tan relevante de que ustedes van a invertir en 500 estrategias de inversión, pero sí es muy relevante de que tenemos presencia en distintos asset classes, ¿no? Invertimos, y esos son los gráficos que pueden ver acá. Tenemos presencia fuerte en equities, en renta fija, en manejo de liquidez, en alternativos, en lo que es beta, que incluye parte de los ETFs y de lo que vamos a hablar hoy también. Y en el corazón, que es un poco lo que está ampliado al centro de la pantalla, que es multi-asset, ¿no? Entonces, la verdad que esto es muy relevante para alguien como ustedes, porque nosotros tenemos una visión que cubre todos los asset class y no estamos sesgados a una región o a un tipo de asset class, ¿no? Entonces, podemos proveer una solución que sea, que sea across asset class, y la verdad que piensen lo mejor para ustedes y no en base a lo que nosotros tenemos disponible, ¿no? Y como les decía, en este corazón está lo de multi-asset. Y ese, como dice el nombre, multi-asset, ellos invierten a través de todos estos activos. Son profesionales que se dedican a asset allocation, ¿no? Y tener esa visión y buscar qué es lo que es mejor para un portafolio que incluya tanto renta variable como renta fija y distintos tipos de clases de activos, distintas regiones. Entonces, la verdad que esos son nuestros especialistas y que vamos a hablar un poco más en detalle, que son los que han creado estos model portfolios, ¿no? Y la verdad que para manejar estos 3 trillion, tenemos a más de 1,200 portfolio managers y analistas solamente dedicados a inversión, y la verdad que ellos cuentan con un budget independiente, solamente estos 1,200 personas, para hacer research y entender cuáles son las compañías que queremos incluir o comprar, cuáles queremos evitar, de más de 150 millones de dólares, ¿no? Anual, para que ellos puedan elegir bien cuáles son esas compañías, ¿no? La verdad que acá mostrarles que tenemos una historia, no es importante que vean qué es lo que hemos hecho en cada año. También el punto más importante es que llevamos muchos años invirtiendo, ¿no? Y eso, ¿por qué es relevante también para alguien como ustedes? Porque sabemos pasar por tiempos buenos, ¿no? Que eso es algo que todos disfrutamos, pero también entendemos qué es lo que hay que hacer para cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Entonces, la verdad que hemos pasado por muchos momentos de upside de mercado, que es lo que a todos nos encanta, ¿no? Pero también hay que tener en la mente de que no siempre va a haber un upside de mercado, no siempre vamos a estar así tan contentos con la subida de los mercados, y hay que saber cómo manejar para, la verdad, tener esta trayectoria, ¿no? Y más o menos alrededor del mundo, ahora alrededor de 60 de los fondos de pensiones y soberanos más grandes del mundo son clientes nuestros, y la verdad que eso nos ha ayudado también, y en base a los productos y los resultados que estamos teniendo, a crecer más rápido que lo que viene en la industria. Y este punto
que les estoy mostrando acá es que la filosofía de nosotros en JP Morgan Asset Management es la verdad que no queremos ser un proveedor de productos, sino que queremos ser un partner con nuestros clientes. Y eso significa ayudarlos a tomar mejores decisiones, a mantenerlos informados. Y la verdad que tenemos muchos programas para ayudarlos en eso, ¿no? Lo de Market Insight, Retirement Insight, Investment Insights. Entonces, la verdad que la idea de nosotros es compartir cuál es nuestra visión para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y estar informados y tener una allocation que corresponda a su propio perfil de riesgo, ¿no? Una de las cosas de los programas más destacados en la industria es el programa de Market Insights, el primero que está nombrado acá, que básicamente lo que tratamos de hacer es simplificar las complejidades del mercado, ¿no? Entonces sabemos que hay mucha información, hay mucho ruido también, entonces la verdad lo que nosotros tratamos de hacer con ese programa es no decirles, ok, invierte en esto, invierte en lo otro, sino que guiarlos y decir como, mira, este es ruido, esto es lo que nosotros vemos y que al final ustedes pueden tomar una mejor decisión de inversión. Una de las herramientas más conocidas del programa es el Guide to the Markets, que lo van a ver y ahí no hay ningún view de JP Morgan en el slide específico, sino que es información pura. Y lo que nosotros hacemos es contarle cuál es nuestra visión en base a esa información y después ustedes al final pueden tomar su propio view, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no con nosotros, pero la información que está ahí es información pura de mercado, ¿no? Entonces, para eso es que Andrea les va a contar ahora, ella hizo una selección de estos slides, a ver si aparece Andrea, sí, ahí está. Entonces, ella les va a contar un poco de cuál es nuestra visión. La verdad que no vamos a tomarnos mucho tiempo, pero sí queríamos compartirle un poco sobre esto. Entonces, Andrea, te paso la palabra. Claro, ya como muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestras perspectivas de mercado. Como decía ya, como lo que queremos hacer es quitar todo ese ruido que viene de la cantidad de información que a veces pierde y agobia en vez de enfocar en lo que realmente necesitamos. Así que vamos a ir rapidito por qué es lo que más deberíamos tener en cuenta al momento de invertir en términos de actividad económica, es decir, el COVID. Vamos a hablar de la actividad económica, cómo vamos, la inflación y además el ruido que todo el mundo nos tiene nerviosos, que es Ucrania y Rusia. Entonces, en este slide que viene del Guide to the Markets, que era el programa que ya como estaba mencionando, lo que podemos ver a la izquierda son los casos en azul y las fatalidades en gris de producto del COVID. Entonces, lo que vemos ahorita es que ya estamos a niveles bastante bajos. Esta información la tenemos para Estados Unidos, pero es algo así que podemos replicar para el mundo entero. Los de casos ya están bastante bajos, productos de las vacunas, ya liberar las UCIs, y al final es el hecho que nos hemos acostumbrado a vivir con la pandemia y ya no es el principal motivo para dejar de creer en la actividad económica. Así que lo que estamos viendo a la derecha son cada uno de los sectores que más se vieron impactados por la pandemia. Entonces vemos ahí desde febrero del 2020 hasta febrero del 2022 diferentes temas. El primero, el gris, vemos ahí las transacciones más o menos hace un año ya volvieron a niveles por encima de la pandemia, lo que nos implica que el consumidor quiere gastar, está dispuesto a consumir. En un principio se hizo con bienes, ahora más hacia servicios. Y luego, hablando precisamente de servicios, tenemos la línea verde, que son las ocupaciones de hoteles, ya muy cerquita a la actividad que veíamos antes de la pandemia, la línea morada, que nos habla de los restaurantes, y la línea azul de los viajes. Entonces, aquí lo que vemos es realmente ya la economía volviendo a sus niveles pre-pandemia, tanto a nivel de actividad económica como a nivel de servicios y la disposición de los mismos consumidores. Así que en el siguiente slide podemos ver otra manera de reflejar lo mismo, y es acá lo que vemos son los niveles de actividad económica entre
entre más verde, más está acelerando. Los rojos son más desaceleración, como es claro que lo podemos ver durante la pandemia de ese 2020, que está rojo para todas las regiones. Entonces, básicamente aquí contarles que nos creemos tranquilos con la actividad económica como va andando. Creemos que los niveles de PIB están por arriba de las tendencias y que realmente lo que vemos es el fruto de todos estos esfuerzos monetarios y fiscales por mitigar lo más que se pudo los efectos negativos económicos durante la pandemia, y hoy en día ya estamos viendo que la economía se ha reacelerado a tal punto que estamos a niveles prepandemia o mejor. Esto sincronizado para todas las regiones. Ahora, en la siguiente slide vemos lo que más nos preocupa, que es la inflación en términos económicos. Lo que vemos acá es, claro, la economía ya está caliente, eso lo reflejamos en el cuadro en rojo, y eso también lo vemos para todas las regiones, digamos, salvo algunos casos como Japón, que tiene como su propio ciclo bien diferente al resto, pero lo que podemos ver es que de manera sincronizada la economía se reaceleró, se ha calentado, y como el producto de esto, pues vemos mayores precios en las diferentes canastas para cada una de las regiones. Ahora, esto creemos que es fruto de la buena actividad económica, creemos que es por condiciones normales, donde el consumidor tiene una hoja de balance mucho más saludable que antes, está dispuesto a consumir, las compañías se sienten tranquilas de pasarle al consumidor esas alzas en los insumos, en los precios de los commodities, y también porque estamos a niveles de desempleo realmente en mínimos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para este año? Es que sí, veamos una inflación más arriba de lo normal, pero que a cuenta de las políticas más restrictivas de parte de los bancos centrales, subiendo tasas, bajando sus hojas de balance, pues ya empecemos al otro año. Ahora, el tema que más ruido está generando y que creo que de las conversaciones con nuestros clientes más los pierde, tiene que ver con Rusia y Ucrania y cuáles son las implicaciones. Obviamente, lo más grave tiene que ver con el factor humano, pero si vamos a los términos económicos en la siguiente slide, vamos a poner claro qué es lo que esto significa. Entonces, exacto. Aquí lo que vamos a ver es Rusia como productor de commodities. Claro que ocupa un lugar bastante importante, especialmente por lo que tiene el 17% de la producción de gas natural que se consume en el mundo, 40% de eso se consume en Europa solamente, y digamos lo que más nos preocupa es el gas natural y el sexto que dice wheat, ese es el trigo. ¿Por qué? Porque pues implica que ante un shock en la oferta de estos commodities, pues se suban los precios. Así que el nivel de trigo, digamos, es del 9%, si sumamos Ucrania son el 30% del nivel de trigo. Eso implicaría que habría un shock en los precios, digamos, subiendo para estos dos tipos de commodities. Ahora, ese es el ruido que todos lo estamos viendo en Twitter, en todo lado, pero en la siguiente slide lo que queremos mostrar es cómo realmente esto lo vemos en perspectiva, ¿no? En algún punto, y acá lo que vemos en la izquierda, es que tanto importaba precios de la comida para la economía y para el gasto del consumidor desde el 59 hasta aquí. Antes, y shocks que hemos visto en el pasado, pues se dieron mucho en los años, por ejemplo, 70, donde esto implicaba un 25% del gasto. Así que el impacto en los precios era mucho mayor y en el consumidor final. Ahora lo que vemos es que esto se ha reducido a un 12%, entonces eso ya nos permite un poco asesorar, digamos, cuál va a ser realmente ese impacto y qué tan durable puede ser. En términos de mercados, en el siguiente slide, lo que vemos es que acá mostramos, digamos, que no es el primer shock en términos geopolíticos que impacta precios de petróleo. Acá los queremos enumerar del 73 hacia abajo. Esta presentación, digamos, va a quedar para ustedes, pero básicamente lo que les quiero contar es que
Una vez se produce el shock, si tomamos el promedio, dura el sell-off, dura el mercado tratando de incorporar la información y saliéndose de ese mercado, de ese ruido, de esos activos, haciendo volatilidad en el mercado y bajadas en precios fuertes, más o menos 9 días, ¿sí? Eso mal contados, digamos, serían 2 semanas. Ahora, el tamaño es de más o menos 5% lo que cae, y la duración de la recuperación es muy inmediata y es de más o menos 12 días. Así que digamos, la conclusión es que no hay mejor idea que mantenerse invertido y realmente estar asesorándose bien de cuáles son esos factores que impactan y qué tanto y qué tan relevante son esos factores ahorita para la actividad económica, para realmente uno estar convencido de su caso de inversión al momento de invertir. Y luego en el siguiente slide, y aquí nos podemos, digamos, extender si quieren en el Q&A, pero básicamente es lo que nosotros, cómo vemos, cómo estamos. Ahorita nosotros seguimos posición renta variable, tenemos una asignación neutral, muy convencidos mejor en Estados Unidos, y a través de renta fija nos gusta el crédito, nos gusta la posición de las compañías. Así que con eso, entonces los dejo, porque ya como nos va a contar cómo toda esta volatilidad es algo normal y qué es lo que deberíamos nosotros hacer entonces en términos de portafolio siempre. Súper, gracias Andrea. Sí, la idea es ahora también contarles cómo nosotros vemos de que hay que invertir, ¿no? Cuando uno está tomando decisiones, cuáles son algunos principios que son importantes, ¿no? Entonces, esta slide, y yo sé que tiene muchas cosas, lo importante, los voy a guiar sobre esta slide, pero acá estamos viendo resultados de el S&P 500, ¿no? Acciones en Estados Unidos, de los últimos 42 años. Y lo que les quería mostrar es que cada año, o sea, con 100% de probabilidad, vemos que hay un punto rojo. Y ese punto rojo muestra la mayor caída, la caída que hubo durante ese año, ¿no? Entonces, de nuevo, para cuando estamos pensando en invertir y vemos que, no sé, hay mucho ruido en los mercados y siempre pensamos que, ok, no sé, estamos ahora con el conflicto geopolítico de Rusia-Ucrania, esto es horrible, hay que salir, pero la verdad que si vemos todos los años hay algún ruido, alguna preocupación y eso ha provocado una caída en los mercados. Entonces, si vamos a invertir en mercados y sobre todo en acciones, es importante saber de que siempre vamos a tener una caída, ¿no? Y en promedio esa caída es de 14%. Entonces, lo que estamos viendo este año, la verdad que estamos recién en el promedio, ¿no? La mayor caída que ha habido durante este año, del pico a lo más abajo, ha sido 14%, pero eso es normal. Y la verdad que 32 de esos 42 años hemos terminado con rendimiento positivo. Entonces, no necesariamente porque hay una preocupación o porque hay una corrección en el mercado, esto se acabó. La verdad que la mayoría terminamos con retornos positivos. Si miramos a esta siguiente, las barras verdes son acciones, las azules son bonos, ¿no? Renta fija, y después la gris muestra un portafolio que es mitad entre renta fija y renta variable. Y la verdad que acá tenemos distintas ventanas de retorno, mirando desde 1950 hasta el 2021, ¿no? Entonces, bastante historia. Y la verdad que si vemos en periodos de un año, el rango de retorno es muy amplio en todos los asset class, pero aún así más en equities, ¿no? Entonces, la verdad que durante este periodo hemos visto retornos promedio en ventanas de un año entre menos 39% y más 47%. Y lo mismo para los otros asset class. Pero lo importante es que a medida que nos mantenemos invertidos y vemos periodos no ventanas de un año, sino que ventanas de 5 años, ya esa dispersión de retorno se empieza a cortar, ¿no? Y si alargamos más el tiempo y lo alargamos más, eso se va también acortando más. Entonces, la verdad que hay que ser muy consciente de cuál es nuestro tiempo, nuestros objetivos de inversión, cuánto tiempo vamos a estar invertidos y en base a eso ir tomando decisiones de inversión, ¿no? Si miramos un poco más a la siguiente página,
y esto sí es clave, les voy a decir para que se enfoquen en el cuadrito de abajo. Acá también estamos mirando 20 años de retornos, y esto es retorno anualizado, ¿no? De los últimos 20 años. Si miramos el verde, digamos que durante estos 20 años yo hubiera invertido en S&P 500 en acciones en Estados Unidos, hubiera tenido un retorno de 9.5%. Si hubiera invertido, no sé, en un portafolio, hubiera sido en un portafolio balanceado, hubiera sido 7.4%, ¿no? Eso es anual. El problema es que no necesariamente todos nosotros somos bien disciplinados de quedarnos invertidos, sino que muchas veces nosotros decimos que estamos invertidos la mayoría del tiempo, pero la verdad que hacemos cierto trading y decimos como, mira, hay mucho ruido político, ha caído mucho en los mercados, entonces yo voy a vender y después cuando las cosas se calmen, voy a volver a comprar, y la verdad que he hecho eso y he estado casi siempre metido en el mercado. Nosotros hemos hecho un análisis, ¿no?, de los flujos del inversionista promedio, y eso es mirando las entradas y salidas de los fondos mutuos, ¿no?, públicos, o sea, que están abiertos en Estados Unidos, y mirando el inversionista promedio, ¿no?, los promedios de los flujos, entrada y salida, la verdad que el retorno que han tenido, o la experiencia que han tenido, es bastante diferente a la que vemos en estas barras de arriba. Y esta es la barra naranja, ¿no? Entonces, la verdad que el inversionista promedio ha tenido un retorno en esos 20 años, que se ha mantenido casi siempre invertido, pero ha hecho cierto timing, de 3.6%. Entonces, la verdad que es muy importante que tengamos un plan, que sepamos cuál es nuestro perfil, que trabajen con sus asesores de Global y entender cómo de verdad cuál es su objetivo de inversión, si están ahorrando para las vacaciones, si están ahorrando para la pensión, si están ahorrando para la educación, entender cuál es ese objetivo de largo a asumir, ¿no? Porque de repente uno dice, como cuando las cosas van bien, dice, no, yo quiero riesgo, no sé qué, no me importa, yo quiero meterme todo en acciones o quiero meterme en, no sé, dependiendo de cada persona, ¿no? Uno dice como todo riesgo, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, uno dice como no, yo quiero salir y después me empiezo a arreglar. Entonces lo importante es que sean bastante honestos cuando hacen ese análisis y digan como, ok, esto es lo máximo que yo estoy dispuesto, prefiero irme a un perfil un poquito más conservador, pero mantenerme invertido, porque la verdad que eso es lo que hace la diferencia entre ese 9.5 o ese 7.4 y la verdad un 3.6, ¿no? Que es mucha diferencia. Y eso pasa porque al final los mejores días de mercado van pegados a los peores días de mercado, ¿no? Entonces la verdad que si uno trata de evitar esos peores días, es muy difícil comprar en ese punto, porque el mejor día justamente pasa en el siguiente día. Y si tú te pierdes 10 días de estos 20 años, la verdad que tu retorno baja alrededor de un 40%, solo perdiendo 10 días, imagínense, de todos estos 20 años, ¿no? Y esto para terminar y darle la palabra a Carlos, que nos va a contar un poco. Entonces, en base a lo que le decía, de cómo nosotros pensamos en inversiones, la verdad que si supiéramos qué es lo que va a pasar y tuviéramos esa bolita de cristal, estaríamos apuntando, bueno, no estaríamos acá, ¿no? Estaríamos en la playa, no estaríamos hablando de inversiones o acá sentados en este call. Lo importante es saber que nadie tiene esa bola de cristal, y esto y apuntarle a cuál va a ser ese asset class ganador es muy difícil o imposible, ¿no? Entonces, esto es para ponerle un ejemplo. Cada cajita representa un asset class, y la verdad que vemos que, por ejemplo, un año en el 2019, EM Equity fue el mejor, y después, al año siguiente o 2 años después, fue el peor, ¿no? Entonces, la verdad que esto es muy volátil, va cambiando, y es mejor tener un portafolio que sea balanceado, que sea una mezcla entre renta fija o renta variable, y esto va dependiendo de cada perfil de riesgo. Pero si uno tiene un perfil balanceado en vez de apuntarle a cada cajita, la verdad que uno nunca va a ser el mejor, pero tampoco va a ser el peor. Uno se mantiene más o menos en el medio. Pero lo importante es que si vamos a la derecha, acá dice cuál es la volatilidad, ¿no?, de ese portafolio. Y la verdad que la volatilidad está más abajo que el promedio. Entonces, la verdad que teniendo ese portafolio balanceado, tienes retornos como el promedio superior, pero la volatilidad es mucho menor. Entonces, ese viaje, ¿no?, por esa montaña rusa se hace mucho más suave. Y la verdad que la solución, que algunos de nuestros clientes piensan como, sí, la verdad que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, tengo mucha incertidumbre, entonces me voy a ir a caja, ¿no? Pero la verdad es que si miramos, eso sí es algo que tenemos claro.
caja siempre es el perdedor, ¿no? Entonces, la verdad que sí, todos los años hay un ruido, todos los años hay una preocupación, y la solución no es irse a caja, porque si no, nunca vamos a lograr nuestros objetivos de inversión, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje de cómo invertir, tener un plan de inversión, conocer cuál es nuestro perfil de riesgo, entender cuáles son nuestros objetivos y trabajar con sus asesores de Global, ¿no? Para entender todo eso. Y la verdad que esto nos lleva a lo principal de la reunión de hoy, que es justamente contarles de esta solución que hemos trabajado en conjunto con Global, que es proveer estos model portfolios que los ayudan a usted a tenerse invertido y la verdad obtener esos retornos, ¿no? Entonces, estos portafolios modelos están basados en base a ETFs. Entonces, la verdad que antes de hablar de los portafolios modelos, vamos a hacer unos breves minutos contándoles qué son los ETFs para que todos entiendan, ¿no? Sobre lo que estamos hablando. Entonces, Carlos, te paso la palabra. Perfecto, muchas gracias, Giacomo, y buenos días a todos. Agradecerles mucho el tiempo. Como ya que hemos creado en conjunto con Global Valores para todos ustedes y para sus clientes. Entonces, para que nos quede claros a todos, ¿no? Habrá quienes ya sepan, pero habrá quienes a lo mejor no saben bien qué es algo cuando nos referimos a ETFs, ¿no? Y ETFs no es más que la abreviación de Exchange Traded Funds, que simplemente son, digamos, en términos coloquiales, ¿no? Son, ¿no? Como lo dice el nombre, son fondos mutuos, ¿no? Digamos, la estructura de un fondo de inversión, pero que se intercambia a través de un exchange, es decir, una bolsa de valores. Y esto, ¿no? Hace que le dé, ¿no? Muchas características muy buenas, ¿no? De transparencia, de flexibilidad, de bajos costos de transacción, ¿no? Que ya tocaremos más adelante. Entonces, muy rápido, un curso de historia de ETFs. En 1924 se crea el primer fondo mutuo, ¿no? Esto ya es hace casi 100 años, ¿no? En donde un grupo de inversionistas se juntó, ¿no? Cada uno puso X cantidad de dinero y empezaron a invertir en acciones de aquel momento, ¿no? Si nos vamos rápido hacia adelante, en los años 70 empiezan ya los fondos mutuos indexados, ¿no? Es decir, un fondo mutuo que tenía como directriz seguir la inversión de un determinado índice, ¿no? El Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, ¿no? De los más comunes en Estados Unidos. Entonces, esto pasa en los años 70 y es hasta 1993 cuando nace el primer ETF, ¿no? Es decir, estos fondos, ¿no? Que se intercambian a través de una bolsa de valores y que vamos a ver un poco más de esta estructura, ¿no? Los grandes beneficios que esto otorga a nosotros como clientes, como inversionistas, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un poco la historia de cómo han venido evolucionando, ¿no? Digamos, los activos en estos ETFs. Si vemos en 1997, había solamente 18 ETFs, ¿no? Y el monto que administraban estos 18 ETFs era simplemente 6 billones de dólares, ¿no? O bueno, 6,000 millones de dólares en castellano, ¿no? Y otra vez, ¿no? Si adelantamos ya al cierre del 2021, bueno, a septiembre del 2021, hace unos meses, el monto que había en ETFs, ¿no? Y esto es solamente, digamos, ETFs domiciliados en Estados Unidos, que es, digamos, la industria más grande, ¿no? Había ya 6.6 trillones, ¿no? Que como decía ya, como a veces nos perdemos, pero bueno, es una cantidad gigante de dinero, ¿no? Esto es la industria de todos los managers, ¿no? Ahí JP Morgan maneja algo cercano a 2.7 trillón en diferentes estrategias, digamos, en ETFs de todos los managers había 6.6 trillones en más de 2.400 ETFs. Entonces, si ven la forma de la gráfica, un crecimiento exponencial, y esto creemos que va a continuar, ¿no? Un poco, si pasamos a la siguiente diapositiva, los ETFs brindan grandes ventajas, ¿no? Una es, digamos, la democratización de las inversiones para nosotros, los inversionistas, que a lo mejor no tenemos grandes cantidades de dinero. ¿Y por qué lo digo? Porque un ETF, ¿no? A diferencia, digamos, de un fondo mutuo, ¿no? En donde el fondo mutuo hace diferenciaciones, ¿no? En base al monto que tú vas a invertir y te cobra, ¿no? Digamos, la clase accionaria dependiendo del monto que inviertes. En los ETFs no existe eso, es
digamos, un fee para todos, ¿no? Y hay fees extremadamente bajos, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el Fondo Soberano del Medio Oriente que invierte en un ETF, pues se le va a cobrar exactamente lo mismo que es a lo que se le va a cobrar a un cliente en Panamá, en Colombia o en México, ¿no? Que va a meter unos pocos dólares a ese ETF, ¿no? Entonces, democratizan esta inversión, ¿no? Cobrando, digamos, comisiones muy eficientes y parejas para todos los inversionistas, ¿no? Entonces, bueno, son muy eficientes, ¿no? La parte de bajos costos de transacción, ¿no? Es decir, muy fácilmente se puede comprar y vender un ETF, ¿no? Y esto se hace a través de una bolsa de valores, como lo dijimos, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de un fondo mutuo o de otro tipo de inversiones, tú podrías a lo mejor, ¿no? Vender el ETF temprano en la mañana y volverlo a comprar en la tarde, ¿no? Entonces, digamos, esta transaccionabilidad es bastante fácil. Y los hace, ¿no? Muy, muy eficientes, y también, ¿no? Tiene grandes beneficios, ¿no? De flexibilidad y transparencia, ¿no? ¿A qué me refiero con transparencia? Los ETFs al final del día, ¿no? Cuando termina la jornada, cuando cierra el mercado, diario publican exactamente en qué están invertidos. Entonces, ustedes se podrán meter, digamos, a la página de internet, ¿no? Oye, JP Morgan Asset Management, quiero ver exactamente en qué está invertido este ETF de acciones americanas de JP Morgan Asset Management. Y diario, hay esta transparencia en donde pueden ver exactamente las inversiones de los ETFs, ¿no? Entonces, grandes beneficios, por eso creemos que van a seguir creciendo. La siguiente página un poco es, digamos, la adopción que han tenido estos ETFs, ¿no? Digamos, en 2019, prácticamente un 20%, ¿no? Esto es una encuesta que hace por ahí Charles Schwab, ¿no? 20% de la cartera, ¿no? De diferentes inversionistas estaba invertida en ETF, casi un 40%, es decir, van a doblar la exposición en ETFs, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado. Y es importante entender qué son los ETFs, porque los ETFs van a ser, digamos, las partes del rompecabezas de estas carteras modelo que Luis ya mencionó. Entonces, con estos ETFs, ¿no? Les llamamos los building blocks, ¿no? O digamos las partes del rompecabezas. Vamos a armar diferentes carteras, ¿no? Con diferentes perfiles de riesgo, ¿no? En donde justamente vamos a tratar de generar digamos, crecimiento en los activos manejados en estas carteras. Entonces, si pasamos ya a la siguiente diapositiva y entramos ya de lleno a lo que son, digamos, estos modelos, ¿no? Estos portafolios modelo estratégicos, ¿no? Contarles un poco, digamos, el proceso de estos modelos. Y a lo mejor, si pasamos un poco a la siguiente, ¿no? Diapositiva. Bueno, sí, ahí, gracias. Entonces, ¿qué es? Esto a manejar carteras de clientes, ¿no? En base a estos modelos con ETFs. Y lo que hacemos son carteras estratégicas en donde va a haber, digamos, rebalanceos trimestrales, ¿no? Es decir, trimestralmente estaremos haciendo cambios, ¿no? Dependiendo cómo vemos las condiciones económicas y de mercado, ¿no? En donde hay más oportunidades o menos oportunidades, ¿no? Pero, ¿no? Aunque los rebalanceos son trimestrales, ¿no? Vale la pena decir que el equipo que está manejando estos modelos se junta de manera mensual, ¿no? Tiene reuniones semanales y tiene comités de inversión mensuales en donde se toman también, ¿no? Decisiones, digamos, de inversión, ¿no? Y aunque los rebalanceos son trimestrales, ¿no? Pudiera haber el caso que, digamos, si hubiera un escenario como marzo del 2020, ¿no? En donde pues hubo un ajuste, ¿no? Una caída en los precios de las acciones, ¿no? Muy brusca,
pudiera haber, digamos, rebalanceos intratrimestre, ¿no? Es decir, que haya situaciones de mercado en donde, pues, oigan, vamos a aprovechar y entonces los precios se cayeron, pues vamos a comprar un poco lo que está barato y donde creemos que hay buenas expectativas de crecimiento. Entonces, digamos, es un modelo muy robusto en donde se toman consideraciones fundamentales, ¿no? También cuantitativas, ¿no? Correlaciones también, obviamente es bien importante en esta especie de modelos las correlaciones de los diferentes activos, ¿no? Para tratar de minimizar los riesgos de un portafolio agregado. Entonces, es un equipo, ¿no? De inversiones basado en Estados Unidos, quienes están tomando estas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, si pasamos ya a la siguiente diapositiva, ¿no? Mostrarles un poco, digamos, acá es el asset allocation, ¿no? La asignación de activos, un ejemplo, ¿no? De cómo han estado invertidos estos modelos estratégicos, ¿no? Cuando nos referimos a estratégicos, también nos referimos a, digamos, modelos en donde no vamos a estar, ¿no? Como decía ya, como tratando de comprar y vender, ¿no? Porque eso, ¿no? Ese market timing, ¿no? Esa bolita de cristal es bien difícil, ¿no? Entonces, son modelos que van a estar invertidos, ¿no? Con diferentes perfiles de riesgo, y que a lo largo del tiempo, si ven, ¿no? La composición de los activos no cambia de forma brusca, ¿no? Y esto también, digamos, en un esfuerzo por minimizar costos de transacción que al final puedan impactar, ¿no? El rendimiento del portafolio de sus clientes, ¿no? Entonces, digamos, aquí pueden ver una foto, ¿no? En el tiempo, cómo se ha comportado, digamos, esa asignación de activos, ¿no? En donde pues, sí hay una parte activa, no hay un equipo, digamos, portafolio managers tratando de ver, ¿no? En dónde están las mayores oportunidades para tratar de capturarlas en esta asignación de activos, ¿no? Entonces, ya más en concreto, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? La solución, ¿no? Que en conjunto hemos diseñado con Global Value. Va a haber una mezcla distinta de ETFs de JP Morgan Asset Management, ¿no? Ahí, digamos, habrá un portafolio con menor riesgo, ¿no? Pero bueno, por ende, ¿no? Una menor, ¿no? Un menor rendimiento esperado, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? 60-40, ¿no? 60% invertido en renta variable, 40% en renta fija, ¿no? Que son activos de menor volatilidad, ¿no? Un portafolio mucho más agresivo en donde el 75% va a estar invertido en renta variable, ¿no? Y un 25% en renta fija, ¿no? Y un portafolio, digamos, para los que les gusta el riesgo y para sobre todo los que tienen un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? Para aquellos clientes que les dicen, oye, aquí te va esto y es para mi retiro, o quiero invertir esto y no tocarlo hasta dentro de 10 años, ¿no? Pues bueno, ahí sí que este portafolio, ¿no? Que le llamamos, digamos, agresivo en crecimiento, es para ellos, ¿no? 100% invertido en renta variable, ¿no? Tratando, ¿no? De capturar pues ese buen rendimiento de los activos de renta variable en el largo plazo, ¿no? Entonces, abajo, ¿no? Digamos, están las piezas del rompecabezas, ¿no? Digamos, para cada una de estas clases de activo hay un ETF de JP Morgan en el que vamos a estar invirtiendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, para la parte de US Equity podrá haber más de un ETF, ¿no? Digamos, está un ETF que invierte en el mercado accionario, digamos, total, ¿no? De Estados Unidos, que por ejemplo ahí lo que les decía en cuanto a eficiencias, es un ETF que cobra 2 puntos base, ¿no? O sea, el costo de administración es absolutamente nada, ¿no? Son 2 puntos, o sea, 2 puntos base, estamos hablando de 0.02% al año, ¿no? Entonces es una eficiencia tremenda, ¿no? Es el ETF más barato del mercado, ¿no? En toda la industria, ¿no? Pero bueno, habrá también exposiciones, digamos, satélite, ¿no? Dentro de US Equities, ¿no? Por ser una clase accionaria tan grande, ¿no? En donde intentamos capturar, ¿no? Rendimientos incrementales, ¿no? Con, por ejemplo, exposiciones factoriales de estilo, ¿no? ¿Y a qué me refiero por esto? Pues bueno, que habrá ETFs
US Value, ¿no? Que intentemos capturar aquellas empresas que están muy baratas en cuanto a evaluaciones, en cuanto a precio, o a lo mejor habrá momentos en los que estemos más invertidos en US Quality, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, es un ETF que intenta invertir en acciones de Estados Unidos, en compañías que tienen muy buena calidad, ¿no? Y por calidad, pues nos referimos a que estén muy poco apalancadas, que tengan una generación de cash flow estable trimestre con trimestre, ¿no? Entonces, digamos, estas mezclas, ¿no? Son las que justamente vienen del equipo de Model Portafolios y que vamos, ¿no? Lo que intentarán hacer es pues, maximizar este rendimiento para ustedes y para sus clientes, ¿no? La siguiente diapositiva, ¿no? La idea que les comentaba, pues es justo esto, ¿no? Y tomando como ejemplo el portafolio, digamos, 60-40, que lo pueden ver en el color verde, ¿no? Digamos, verde olivo, y haciendo un backtest, ¿no? De, bueno, estos modelos estratégicos, cómo se hubieran comportado en el tiempo, ¿no? Si los hubiéramos lanzado desde el 2006, pues bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Que si hubiéramos invertido $100,000, ¿no? Digamos, al principio del 2006, ¿no? 15 años hacia adelante, pues digamos, el outcome sí es bastante, es significativa la diferencia, ¿no? Digamos, si hubieras invertido en un modelo que no hace estas decisiones activas, ¿no? Estratégicas cada trimestre, hubieras terminado con $274,000. En cambio, ¿no? Si hubieras invertido en estos model portafolios de JP Morgan Asset Management, hubieras tenido casi $350,000, ¿no? Es decir, 1.7% al año, ¿no? De alfa, ¿no? Es decir, de rendimiento incremental, es lo que te hubiera dado esta solución de JP Morgan Asset Management, ¿no? Entonces, con eso creo que sería todo por mi parte. Agradecerles muchísimo el tiempo y reiterarles que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten, y con eso les cedo la palabra a Luis. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que muy interesante el insight que nos das y el expertise que mantienes con los ETFs y los portafolios modelos, ¿no? Entonces, para recapitular un poco, el producto que estamos lanzando básicamente son carteras manejadas por el equipo de Global Valores en compañía con la administración de parte de JP Morgan Asset Management. Básicamente lo que vamos a hacer son portafolios separados en las cuales la toma de decisión se mantiene en base al lineamiento de JP Morgan Asset Management con una inversión mínima de $50,000 en cada uno de los portafolios y aportes adicionales de $25,000. Los rebalanceos se harán de forma trimestral. Es decir, cada trimestre se estudia junto con el equipo de JP Morgan cuáles son los views de mercado y se hacen las alineaciones necesarias para mantener lo que pensamos un poco en cada una de las diferentes estrategias. Se permitirán nuevos aportes y retiros de forma mensual los días 20, ya que ese día va a ser el día que haremos los cambios y las compras y las ventas en cada uno de los portafolios. Y como mencionó Carlos, estos portafolios, la verdad que son una muy, muy buena opción para el cliente que está buscando algo de renta variable dentro de su portafolio, ya que se mantienen decisiones tácticas en el rebalanceo de los mismos, pero el horizonte de inversión, como bien mencionamos, es un poquito más a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo este año la renta variable en todos los sentidos que ha caído, producto de muchos factores. Tenemos el componente de Ucrania, lo que está pasando en Europa, las tasas subiendo en Estados Unidos, pero pensamos que la estrategia mantenida por un periodo de inversión alargado, al final va a traer unos rendimientos positivos a los portafolios
que administramos. Entonces, dentro de los beneficios vemos obviamente los bajos costos de administración que discutió Carlos, la administración estratégica por parte del equipo de JP Morgan, la diversificación basada en factores de riesgo y la alta liquidez que tiene el subyacente que nos permite tomar decisiones estratégicas. Nosotros en este momento estamos lanzando 3 portafolios, como bien se discutió. Uno más enfocado en crecimiento, en donde va a ser 100% invertido en renta variable. Otro que tiene 75% invertido en renta variable y 25% invertido en productos de renta fija. Y otro que tiene un poquito más balanceado, en donde se va a invertir el 60% en renta variable y el 40% en renta fija. Con eso quisiera abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y para eso quisiera que el equipo de JP Morgan me acompañe aquí a ver un par de las preguntas que tenemos de los clientes. Voy a comenzar, si quieres, Andrea. Me pregunta un poquito qué esperan de los distintos escenarios de Ucrania y Rusia y cómo puede impactar las estrategias a corto y mediano plazo dentro de las carteras. Claro que sí. Hay 2 tipos de posicionamiento dentro de lo que Luis ahorita nos está contando. El 100% de mi posición, según mi perfil de riesgo y mis intereses, van a estar en renta variable. Entonces, visto desde ese aspecto, en el largo plazo, lo que esperas es estar invertido en un portafolio diversificado de renta variable. Nuestras carteras, por ejemplo, tienen como referencia un índice que es el MSCI All Country World Index, y básicamente ahí siempre vas a tener Europa, ¿sí? Ahora, hay una segunda versión del posicionamiento que es lo más táctico, que es más como para responder el tema del corto plazo, y es, ok, reconocemos la incertidumbre que tenemos al respecto en Europa, nosotros realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, esta es una fuente de riesgo y una fuente de incertidumbre, y la idea es no construir portafolios alrededor de eso, sino pensar en el largo plazo, que es lo que quiero obtener. Entonces, Ucrania y Rusia se han incorporado en los portafolios más en el corto plazo, más como la versión táctica del asunto, haciéndole un underweight, es decir, teniendo una proporción menor. Entonces, se ha disminuido esa proporción que Europa representa dentro del portafolio. ¿Por qué? Porque creemos que ahorita pues Europa tiene como este nivel de volatilidad dada la incertidumbre por el conflicto geopolítico, pero también entonces sabemos que por el tema de la energía entonces van a tener mayores números de inflación, una reducción en la actividad económica a cuenta de esto. Si nosotros creemos que Europa no va a entrar en recesión, que seguramente por los siguientes 2 trimestres no crezca, pero no significa que vaya a ser una recesión. Ahora, en términos de largo plazo, yo quiero exposición a Europa. Tú abres la nevera y tienes Europa, tienes Danone, tienes Roche, tienes, acceso a compañías Novartis. Entonces, realmente no es que no se quiera Europa en el largo plazo, simplemente ahorita estamos como reconociendo que no es el momento para estar en Europa, pero en el largo plazo sí queremos tener las ventajas que las compañías de Europa, que son muy globales, nos pueden dar. Ok, excelente. ¿Mm? Bueno. Aquí me están preguntando, bueno, son 2 preguntas relacionadas al producto en sí que la voy a contestar. Una, ahí, o sea, el mínimo es 50,000 y entonces se podrán hacer incrementos a partir de $25,000. No solamente en múltiplos 25, sino como mínimo 25. Creo que no me quedó muy claro. Y me preguntan también cuál es el costo de administración. El costo de administración sería de 1% y el mismo se cobrará de forma trimestral en base a los AUMs que manejan en cada una de las estrategias, ¿no? Pregunta sobre la alza en tasas en Estados Unidos. Obviamente hemos visto el primer trimestre
un alza importante en cuanto a las tasas y se prevé que seguirán aumentando. ¿Qué impacto puede tener esto en cada uno de los portafolios que estamos administrando? Andrea, si me apoyas ahí con la pregunta. Se piensa, digamos, un poco de la misma manera. El aumento de tasas lo que va a implicar es que renta fija sea lo primero que sufra, porque en la medida que pues aumentan las tasas, se reducen los precios de los bonos. Sin embargo, como tenemos la cartera pensada, digamos, renta variable va a ser la principal fuente de retorno, renta fija lo utilizamos más para, digamos, lo que académicamente sirve renta fija y es para mitigar el riesgo, ser ese colchón ante la volatilidad que te da renta variable y ahí tener digamos, unos rendimientos mucho menores. Entonces, realmente lo que estamos viendo en las carteras es una disminución en lo que tiene que ver con duración, así que se utilizan unas estrategias que son más de corto plazo, es decir, que el portafolio se va a rebalancear rápidamente de manera tal que incorpore la subida de tasas primero y que no le impacte tanto a la estrategia en el futuro las subidas de tasa. Eso es principalmente. Esta pregunta va para Carlos, a ver si nos puedes apoyar. ¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia entre un ETF y un fondo mutuo? Sí, claro, Luis. Y ahí creo que, aunque son no muy parecidos, los dos, digamos, son vehículos en donde los inversionistas, ¿no? Se juntan para invertir, ¿no? Digamos, en alguna clase de activo. Yo diría que la principal diferencia es que un ETF cotiza en una bolsa de valores, ¿no? Y al estar cotizando en una bolsa de valores, tiene que seguir, ¿no? Digamos, ciertos lineamientos, ciertas reglas que lo vuelven mucho más transparente, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la diferencia principal versus fondo mutuo, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que con eso cumplimos el tiempo cometido. Le quiero dar nuevamente las gracias a nuestros conferencistas, Andrea, a Giacomo y a Carlos, por participar en este evento y por la excelente presentación que nos han ofrecido en la mañana de hoy. De parte de Global Valores, les tenemos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de nuestros clientes por participar de esta conferencia y estamos seguros de que la información presentada les ayudará en el manejo de las inversiones. Sé que hay preguntas que no se pudieron contestar, así que por favor no dejen de contactarme a mí o a su asesor asignado en caso de tener cualquier pregunta sobre lo discutido el día de hoy. Y nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. saludos. Gracias, chao.